cantos que de verdad tocan el corazón. Son cantos que de verdad hablan de ese Dios que nos ha salvado, de ese Dios que nos ha traído aquí. Como decía, es un día muy especial, todos los días son especiales, pero este día celebramos la victoria que hubo en aquella cruz, esa resurrección, que a través de esa resurrección todos nosotros pudimos alcanzar la vida eterna. Gracias a Dios doy por el privilegio, gracias al pastor por ese tiempo, gracias por la confianza, porque es un privilegio, yo siempre digo, es un privilegio muy difícil de hacerlo, pero con la ayuda de Dios se puede. Y estoy muy feliz por hacerlo, por predicar su palabra, por hablar de su palabra, para que podamos aprender todos juntos. Vamos a leer el libro de Marcos. Voy a leer unos versículos porque ya la historia ya la leímos bien. Ya se leyeron varios textos, pasamos casi 10 minutos frente a la palabra y eso fue muy hermoso porque nos habló de los acontecimientos, del acontecimiento que pasó en aquel tiempo, que eso vino a ayudarnos a todos nosotros. Dice Marcos 16:1, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Por cuanto miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron, mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Oremos. Te damos gracias, Dios, Espíritu Santo. Pedimos que me uses, Dios, para hablar de tu palabra, que me uses para poder hablar y aprender de tu palabra, que podamos recordar ese momento especial para que nuestra fe pueda crecer. Espíritu Santo, ven sobre mi vida, ven sobre la iglesia, para que podamos sentir la presencia de nuestro Dios eterno y soberano, en el nombre de Jesús, amén. El tema es la resurrección de Cristo. Porque creo no cabe otro tema, ese es el tema que de verdad es lo que celebramos, la resurrección de Jesucristo. Pero podemos preguntar qué es la resurrección. La resurrección, podemos decir, es la provisión que Dios nos garantiza, que no seremos levantados a una condenación eterna, sino que podremos ser levantados a vida eterna. Amén. ¿Qué mensaje, qué cosa nos dice aquí? Es la interpretación divina también de la mente de nuestro Dios, de Cristo. Y también es el evento que corona la historia de la redención de Dios. A través de la historia podemos ver que hay muchos líderes religiosos, pero el tema central aquí es la tumba vacía. A través de los tiempos podemos ver tantas religiones que hay, tanta filosofía, tantos hombres que se levantaron a levantar sus propias religiones, pero que los huesos todavía están ahí. Pero Jesucristo ya no está ahí, la tumba está vacía. Ese es el mensaje de las Escrituras, que a ese Jesús que vino y nos salvó ya no está ahí. Entonces podemos ver, esta historia no empezó en la creación del mundo o en el jardín del Edén. Eso no empezó cuando a los tiempos de Moisés o cuando Dios le declara sobre la descendencia de Abraham. Eso no empezó ahí, porque Dios nunca tiene un plan B. Dios siempre lo que hace, lo hace todo organizado y todo justo a tiempo como va a suceder. Tampoco lo hizo porque dijo, ya va a pecar Mauro y yo voy a ir para salvarlo por cualquiera de ustedes. No fue así. Desde antes de la fundación del mundo, esto ya estaba que iba a ser así. Dice
Primera de Pedro 1:20, en la versión Dios habla hoy. Cristo había sido destinado para esto desde antes. Oiga bien, que el mundo fuera creado. También nos dice, pero en estos tiempos últimos ha aparecido para bien de nosotros, de ustedes. Entonces claro queda que esto no fue un plan B. Esto no fue que Dios se equivocó y que por eso vamos a cambiar de idea. Desde antes de la fundación del mundo, la Biblia nos habla que esto iba a acontecer. Pero antes de llegar a la resurrección, tenemos que hablar un poco de la cruz, porque está todo conectado. La predicación del domingo pasado también nos hablaba de la crucifixión de Jesús, nos daba ciertas cosas, nos hablaban de ahí, también nos hablaban de la entrada triunfal de Jesús. Pero en este momento vamos a hablar qué es lo que pasó de viernes hasta hoy, domingo, hace más de 2000 años. Podemos preguntar, ¿qué pasó? ¿Qué es la cruz? La cruz es donde muestra la gloria de Dios, es donde se muestra la gloria de Dios. ¿Pero para qué? Para perdón de nuestros pecados. En la cruz es donde se muestra la gloria de Dios para el perdón de nuestros pecados. Muchos se detienen y se preguntan quién inventó la cruz. Si hablamos de la historia, los persas fueron que inventaron esa cruz. Lo usó Alejandro Magno, los romanos todavía lo pusieron más difícil para los que llegaban hasta ahí. Los romanos lo ponían para los traidores. Y entonces, de ahí viene la cruz. Pero podemos ver, o podemos preguntarnos, ¿quién crucificó a Jesús? Es una gran pregunta. ¿Quién crucificó a Jesús? Podemos quedarnos ahí. Usted puede leer la escritura y se va a dar cuenta quién fue. Pero camino a la cruz sucedieron muchas cosas. A Jesús ante el concilio, después ante Pilato, y lo traían para acá, lo traían para allá, porque lo encontraban inocente, no encontraban nada contra él. Decían tantas cosas que lo acusaban, pero no encontraban nada para poder condenarlo. Y Pilato le hace la pregunta, ¿eres el rey de los judíos? Una gran pregunta. Unos dicen, tú lo dices o tú lo has dicho, contesta Jesús. Entonces, después que pasa todo eso, llega la sentencia, donde a Jesús lo sentencian a muerte. Le pusieron una corona de espina, recibió latigazo, lo escupieron su rostro, le ponen muchas cosas, le golpean la cabeza. Sus vestiduras se las cambian a un color púrpura. Se trata de humillación, como dicen, tú dices que eres rey, pero tú no eres nada. Lo humillan de esa manera. Eso es lo que significa el color púrpura. Jesús en la cruz, cuando Jesús en la cruz es clavado, ¿verdad? Es crucificado, es puesto en la cruz, pero ya ha sido golpeado, ya ha sido lastimado su cuerpo físicamente. Y cuando Jesús llega a la cruz, lo clavan de pies a manos. En las películas se ve que lo cruzan los clavos, sus palmas de sus manos, pero muchos, es más seguro que fue la muñeca de la mano, porque para ese entonces no existía esa palabra, muñeca de la mano. Dicen que cuando cruza el clavo, la muñeca de la mano, lo que hace es que hay un nervio mediano, que inmediatamente la mano queda así, y llega un gran dolor en todo el brazo, todo el cuerpo se forma. Y ya la mano queda así, ya no se puede mover. Cuando entra el clavo, eso le pasa a Jesús. También podemos ver que partieron sus vestidos entre sí y los pusieron y los echaron a suerte, pusieron a una escritura en su cabeza que decía, este es Jesús, el rey de los judíos. También le pusieron una corona de espina. También lo crucificaron a un lado, cada uno un ladrón a cada lado, que estaban condenados también, pero eso sí justamente, y Jesús estaba ahí, inocente. A la gente que pasaba por ahí lo insultaban, se burlaban de él, hasta le hacían muecas, le hacían de todo.
también los sacerdotes, los maestros de la ley, le decían: bájate de ahí, tú que eres el que ibas a construir el templo en 3 días, y por qué no te salvas a ti mismo. Tantas cosas que le gritaban a Jesús en la cruz. También sucedió que he aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Eso fue de mediodía, porque empezó desde las 6 empezó el juicio, llegaron las 9, las 12 comenzó a oscurecerse. Jesús ya estaba crucificado. Dice que y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Hasta eso sucedió. Hasta los muertos, cuando hubo ese estruendo, ese temblor y se movió toda la tierra, se puso oscuro. Hasta los muertos se levantaron. Dice los santos, dice la Biblia. No eran cualquiera, no eran cualquier persona, sino eran personas que habían servido al Dios eterno. Y saliendo de los sepulcros se anduvieron por todo el pueblo, menciona la Biblia. También uno de los grandes que estaba cuidando a Jesús cuando estaba en la cruz, que es el centurión, que es un comandante, que aproximadamente es un comandante que está mandando más o menos una cantidad de 100 hombres. Los que estaban ahí con él dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Hasta ellos mismos se convencieron. El ladrón que estaba a su lado también, que al principio lo estaba injuriando, se estaba burlando de él, también se arrepiente. Todas esas cosas pasan cuando él está en la cruz. También hay 7 palabras que nos menciona la Escritura. Lo que pasó cuando estaba en la cruz. La palabra del perdón, que dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Con ese gran dolor, con eso todo lastimado su cuerpo físicamente, todavía dice. También la palabra esperanza: hoy estarás conmigo en el paraíso, cuando se arrepiente el ladrón que está a su lado. Uno de ellos. La palabra también de consuelo, dice: mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. También la otra palabra que él dijo en el dolor, en la agonía, la palabra del desamparo, que dice: Elí, Elí, lama sabactani, que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces el sufrimiento estaba pasando en ese momento. La palabra de la necesidad, cuando dice: tengo sed, y lo que le dan es vinagre. La palabra de victoria, cuando dice: consumado es, terminado está. Es cuando la victoria comienza a aparecer. Amén, gloria a Dios. La palabra de confianza, que dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso pasó día viernes. Terminando, cuando Jesús muere, cuando es traspasado, cuando es golpeado, aún estando en la cruz, cuando él ya está muerto, aún le golpean sus rodillas. En ese momento, después de todo eso, llegan 2 hombres a reclamar el cuerpo de Jesús. Y eran, dice la Biblia en Juan 19, 38 al 39, dice que eran discípulos secretamente, hasta había discípulos secretamente, porque eran personas muy importantes, y aquí nos han predicado de ellos. Les voy a mencionar uno de ellos era el discípulo secreto José de Arimatea, y el otro era Nicodemo, el que llegó a las especies aromáticas. Eso pasó después. El día sábado se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato para decirle. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniéndola guardias, porque sabían lo que Jesús había dicho, que él iba a resucitar al 3er día, pero ellos dijeron: vamos, sellemos la piedra para que no la puedan abrir, porque se supone que los discípulos van a llegar y van a sacar el cuerpo de Jesús. Entonces pusieron guardias enfrente de la puerta, también pusieron bien sellado, no se podía abrir esa piedra. Eso fue el día sábado.
El día domingo en la mañana la tumba estaba vacía. ¿Cuántos dicen amén? El día domingo la tumba estaba vacía y es las citas que hemos leído hoy. Leyó nuestra hermana, algo leyó también. Pero la tumba vacía se encuentra en los 4 evangelios. Entonces está en los 4 evangelios, nos habla de la tumba vacía. Los 4 evangelios nos hablan de la tumba vacía. También nos dicen de los ángeles. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos habla de la resurrección de Jesús, nos habla de los ángeles que estuvieron ahí, nos hablan también de los primeros testigos oculares que fueron las mujeres. También nos dicen que los discípulos se rehusaron a creer. Los 4 evangelios nos dan esas notas muy importantes. 1 Corintios 15:20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Sabe de quién está hablando, verdad? De Adán. Por un hombre entró el pecado, pero por otro la resurrección de los muertos. Entonces, nos leían también que hubieron muchos testigos ahí. En la resurrección hubieron muchos testigos, aún cuando iban a poner el cuerpo de Jesús sobre la tumba, estaban unas personas ahí, las mujeres estaban presentes, cuando el cuerpo de Jesús fue puesto en el sepulcro, está en Mateo 27, también encontraron la tumba vacía, eso en Mateo 28, 1 al 6, también nos habla de que lo vieron después de su resurrección muchas personas, es lo que leía en Corintios. A los discípulos también lo vieron 500 personas, que eso nos dice a 1 Corintios 15, del 4 al 8, que es lo que nos leyeron. Hubieron muchos testigos que lo vieron, hubieron personas, pero me gusta una parte de ese texto que dice el apóstol Pablo: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos. Significa que había una iglesia ahí, a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. En otras palabras dice Pablo: miren, ustedes no están creyendo, los corintios, en la resurrección, pero todavía hay personas vivas. Ustedes pueden ir y preguntarles que hubo una resurrección, que Jesús ya no está en la tumba. Entonces, después dice que apareció a muchos, después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles. Y me gusta ese texto, el 8, que dice: y el último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo. Eso es una misericordia cuando se le aparece a Pablo. Pero también hubieron testigos falsos. No hubieron solo testigos de los que hablaban la verdad, hubieron testigos falsos. Se recuerda cuando los soldados, dice la Biblia que hubo un temblor, hubo un movimiento y ellos caen como muertos, pero de ahí se levantan y van al pueblo y anuncian y avisan que Jesús ya no está en la tumba. Entonces los principales del pueblo les dicen que tienen que cambiar la historia, tienen que decir algo diferente. Ustedes tienen que decir que estaban dormidos, le dicen a los soldados, que ustedes estaban dormidos, que cuando ustedes estaban dormidos llegaron los discípulos y se llevaron el cuerpo. Y la pregunta sería: ¿y los dormidos miran quién llevó a quién? Eso es lo que dice la Biblia, que entonces le dieron dinero para que cambiaran la historia, para que dijeran que el cuerpo se lo habían llevado los discípulos y que estaban dormidos. En esos tiempos ya no le creen, ¿verdad? Como decir que dormido va a haber algo. 1 Corintios. El cristianismo fue fundado en la doctrina de la resurrección. 1 Corintios 15, 14 dice: la iglesia primitiva, los cristianos siempre estaban predicando de la resurrección. Ese es el mensaje central con el que la iglesia empezó, con el que la iglesia fue fundada, fue con la resurrección de Jesucristo. 1 Corintios 15, 14 dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación
Dice, también es vana nuestra fe si Cristo no ha resucitado. Eso le decía Pablo a los Corintios. Yo podría decir, sin resurrección los cristianos solo seríamos una otra religión. Sin resurrección seríamos otro grupo reunidos, sin ningún sentido. Sin resurrección la Biblia sería otro libro nomás de ficción. No sería un libro que nos habla de la vida eterna. Si la resurrección no tuviera sentido lo que estamos haciendo todos los domingos en las células donde estamos predicando el Evangelio de Dios, de Jesús. La resurrección tiene beneficios. También la resurrección tiene beneficios. En aquel tiempo Jacob, hermano de Jesús, no creía en Jesús, pero cuando supo de la resurrección lo vio, creyó en Jesús. Eso es un beneficio. Algunos judíos también creyeron en la resurrección, creyeron en Jesús. Ahora nos garantiza a nosotros también que la resurrección nos puede resucitar. La resurrección corporal también es exclusiva de los cristianos. No hay otro grupo que crea que la resurrección puede ayudarlo y puede cambiar nuestras vidas. La resurrección corporal es exclusiva de la cristiandad. Si usted le va a preguntar a otro de otra religión, le va a decir que no cree en eso. Eso es pura mentira. Los cristianos confiadamente creemos en la palabra de Dios, que la resurrección es exclusiva para los cristianos, los que creemos, los que hemos creído en Dios. Filipenses 3:10 dice, pero por eso lo único que deseo es la versión lenguaje actual, Filipenses 3:10, por eso lo único que deseo es conocer a Cristo. Mira cómo dice este texto. Lo único que deseo es conocer a Cristo, es decir, sentir el poder de su resurrección. Sufrir como Él sufrió y morir como Él murió. Qué palabras para nosotros. Lo único que queremos los cristianos, y deberíamos de hacerlo así, es conocer a Cristo, como dice el texto, sentir el poder de su resurrección y también sufrir como Él sufrió y aún morir como Él murió. Entonces ya no soy cristiano, van a ser muchos, pero eso es por fe. Conocer el poder de su resurrección es practicar los padecimientos de Cristo. Con el poder de su resurrección pasamos de muerte a vida. Con el poder de su resurrección pasamos de la imagen del viejo hombre a la imagen de Dios. Amén. Y aquí las cosas viejas pasaron, dice la Biblia. ¿Todas qué? Son hechas nuevas. Es a través de la resurrección. Ese es el poder de su resurrección. Ahora la pregunta sería, ¿la resurrección de Cristo en qué nos puede ayudar? La pregunta también sería, ¿qué vamos a hacer hoy que sabemos que Él resucitó de los muertos y que nosotros también resucitaremos? ¿Qué podemos hacer o qué vamos a hacer? La resurrección de Cristo le quitó el poder a la muerte. El mensaje de las Escrituras es que la muerte no termina con nuestra existencia, es la muerte. La muerte es la puerta que se abre para la eternidad, para estar juntamente un día con nuestro Señor Jesucristo. En eso se convirtió la muerte después de la resurrección de Jesucristo. Mi muerte no tiene la última palabra, sino la resurrección de Cristo. Muchos dicen, hasta aquí llegamos, hasta aquí ya se acabó todo. Después de la muerte hay otra vida y la Biblia nos habla de eso. Tenemos que estar seguros que nosotros vamos a gozar de eso. ¿Sabías que si Jesús resucitó nos da la seguridad que nosotros también resucitaremos? El valor que tenemos hoy se lo debemos a quién le pertenecemos. Estaba mirando unas reliquias
tickets que venden y estaban diciendo, tenía un valor muy alto y eran unos palos de golf y valía $168,000. Y yo estaba mirando, ¿y por qué tanta cantidad? No, decía, y es porque al que pertenecía es una persona importante. ¿Cuánto valemos nosotros? Nosotros somos de alguien muy importante, más importante que todos, más importante que cualquier cosa. Nosotros somos hijos del Rey, porque Jesús fue un Rey, Jesús es Rey, nuestro Padre eterno, que lo envió a morir en la cruz por nosotros. A ese nosotros pertenecemos ahora. ¿Cuánto valemos nosotros? Nosotros valemos al Espíritu de Dios que nos habla nuestra mente para que podamos entender todas estas cosas. La verdad la necesitamos. Si no hay resurrección, no hay evangelio y no hay salvación. La historia que quizás la hemos visto en la televisión, muchas películas. Hay una película, la más nueva, estaba mirando que nomás tiene un 25% de realidad del texto de la Biblia, y lo demás es pura, ha cambiado demasiadas cosas. Pero yo recuerdo que cuando salió esa película muchas personas salieron llorando cuando vieron cómo Jesús sufrió, pero después se les olvidó. Después ya no se acercaron ni a la iglesia ni a algún lugar a adorar a Dios. Ahora también estoy escuchando que muchos están mirando una serie de Moisés y muchos tienen muchas preguntas porque también hay muchas cosas ahí, pero qué bueno que estábamos aprendiendo, que estaban aprendiendo, ya que quizás a veces no queremos leer la Biblia. Ahí está la historia. Nada más que sí tenemos que ir a la Biblia para que veamos las cosas que están ahí fuera de nuestras escrituras. ¿Cuántos creemos en la resurrección de Jesús? ¿Y si Jesús resucitó? Amén. Nosotros, pero dígalo con fuerza, dígalo con esa fe. Muy bien, gracias a Dios por ese tema. Era muy importante para nosotros como iglesia, para nosotros como hijos de Dios.